En esta oportunidad vamos a tratar el tema de transferencia de calor por convección. El modo de transferencia de calor por convección se compone de dos mecanismos de transporte, que son la transferencia de energía debido al movimiento aleatorio de las moléculas y el movimiento global del fluido. El movimiento del fluido se asocia con hechos que en cualquier instante grandes números de moléculas se mueven de forma colectiva o agregados. También la transferencia de calor por convección ocurre en una región de interfase entre fluido en movimientos y una superficie sólida entre dos líquidos que no pueden ser mezclados en movimiento relativo y entre un gas y un líquido que está en diferente temperatura. La convección es una de las tres fases de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce fundamentalmente en fluidos, sean estos líquidos o gases, que transportan el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La transferencia de calor se clasifica de acuerdo a su naturaleza de flujo. Se habla de convección forzada cuando el flujo es causado por medios externos, tales como ventilador, bombas, vientos atmosféricos, y por otra parte, la convección natural, el flujo es inducido por fuerzas de empuje que surgen a partir de la diferencia de densidades ocasionados por la variación de temperatura en los fluidos. La transferencia de calor por convección forzada externa es donde se obliga al fluido a transcurrir por un medio, es decir, mediante una variación de presión que puede ser ocasionado por equipos tales como ventilador, bombas, entre otros. La convección externa es donde el fluido fluye externamente a la superficie donde ocurre la transferencia de calor. Por lo tanto, la convección externa forzada es aquel mecanismo de transferencia de calor entre una superficie y un fluido de movimiento. Bien, continuando con el tema en relación a la transferencia de calor por convección forzada, vamos a desarrollar este ejercicio donde vamos a determinar la pérdida de calor de un tubo de vapor de agua con aire en movimiento. Para este ejercicio vamos a considerar que el aire está con una presión de una atmósfera, ¿no? Tenemos un sistema de aire forzado y tenemos un tubo donde la longitud del tubo es equivalente a 10 metros y el diámetro a 0.1 metro. También vamos a considerar que la temperatura de la superficie del tubo está a 110 grados centígrados y la temperatura ambiental está a 10 grados centígrados. Lo que se nos pide en este problema es encontrar la transferencia de calor en este punto. Para la transferencia de calor, lo que hacemos inicialmente es encontrar el área del tubo, considerando que ya tenemos los datos de longitud y de diámetro. Ambos datos multiplicados a pi nos sale el resultado a 3.14 metros cuadrados. También tenemos los datos de la tabla del aire, donde podemos apreciar cuál es el valor del coeficiente de conductividad térmica, cuál es el valor de la velocidad cinemática y también de Prandtl. Adicionalmente a los datos que ya se nos dio inicialmente, que es la velocidad del aire de 8 metros por segundo, la temperatura de medio ambiente, la temperatura superficial, la longitud del tubo y el diámetro. Continuamos, calculamos Reynolds. Para tener el dato de Reynolds, consideramos la velocidad cinemática multiplicado al diámetro del tubo, dividido estos entre la velocidad cinemática. Entonces,
Observamos la velocidad del aire, que es 8 metros por segundo, multiplicado en diámetro entre la velocidad cinemática, nos sale el resultado de Reynolds, 4,219 por 10 a la 4, que es un número adimensional. Asimismo, calculamos el número también de Nusselt, que de acuerdo a la fórmula aplica una constante por Reynolds y por Frank. Ya tenemos el valor de Reynolds que hemos encontrado recientemente, Frank de acuerdo a la tabla del aire, y el resultado nos sale 124. Con estos dos resultados vamos a calcular el coeficiente de convección. Entonces tenemos el coeficiente de convección que es Nulls multiplicado por el coeficiente de conductividad térmica. Esto divide al diámetro del tubo. Hacemos los reemplazos, 124 de Nulls, tenemos el coeficiente de conductividad del aire y tenemos el diámetro del tubo. Resultado 34.8 watts sobre metros cuadrados por grados centígrados. Entonces, para culminar el ejercicio ya calculamos la transferencia de calor con todos los datos encontrados anteriormente. Tenemos el coeficiente de convección, tenemos el área y tenemos la diferencia de la temperatura superficial menos la temperatura del medio ambiente. Reemplazamos todos los datos que hemos encontrado y nos da como resultado que la transferencia de calor en este punto es de 10.927 watts.